Gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo para salvación de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos amaste desde la fundación del mundo, Señor. ¿Cómo no hemos de adorarte y de exaltar tu nombre, Jesús? Tu nombre exaltamos. ¿Cómo dice? Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. Eso es. El nombre de Cristo. Tu nombre, Señor. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Precioso. Precioso. Precioso Dios. Amado. Amado Señor. Te adoramos. Rey de verdad. Te exaltamos. Príncipe de paz. Hermoso. Hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor. Tu vida diste en la cruz. Moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Tu nombre, Señor. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Precioso. Precioso. Precioso Dios. Amado. Amado Señor. Te adoramos. Rey de verdad. Te exaltamos. Príncipe de paz. Hermoso. Hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor. Tu vida diste en la cruz. Moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos. Exaltamos, Tu Señor. nombre Levantamos tu nombre que es sobre todo nombre. el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. Toda rodilla se doblará delante del nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre exaltamos. No hay enfermedad Nombre levantamos. El nombre de Cristo. que resista el nombre poderoso de Jesucristo. Damos unción su nombre sobre su cuerpo, su nombre sobre su situación, su nombre sobre su familia. Él es el fundamento, es la roca inconmovible. Amado, Amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre el de nombre Cristo. de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tú eres el motivo de nuestra canción, tú eres el motivo de nuestra vida.
Tú eres el motivo de esta reunión. Tú eres la palabra viva. Tú eres la palabra eficaz. Por eso es que esta noche nuestros corazones están listos, nuestra mente alerta, nuestro espíritu, Señor, está listo para recibir la poderosa palabra del Señor. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos que tu gloria nos envuelve en esta noche y saldremos con una gloria mayor para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse. Estamos en un tiempo hermoso del Señor, ¿verdad que sí? Amén. La Navidad, qué rico la Navidad. ¿Cuántos se están gozando esta Navidad? Amén. Porque Cristo es la Navidad. Amén. No importa lo que esté sucediendo afuera, lo importante es que el Señor es el motivo de nuestro gozo. Sí, Señor. Amén. Y dice su palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. El gozo es el fruto del Espíritu. Y como tú y yo tenemos que al Espíritu Santo por dentro, Amén. el gozo está ahí, Amén. dándonos la fuerza, el ánimo, el contentamiento. Y ese gozo también nos consuela cuando nos sentimos ahí medio debilucho. Amén. ¿Verdad que sí? Porque no siempre hay tiempos de gloria, hay tiempos donde necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Pero qué bueno que papá es fiel. Y cuando nos sentimos en el tope, Él está. Y cuando nos sentimos en lo profundo del hoyo, también Él está ahí. Amén. Ese es nuestro Padre Celestial. Estamos ministrando la palabra sobre principios para entrar a la presencia del Señor. Y en este miércoles nos toca el séptimo principio, que es creer. Ya conmigo, creer. Para beneficio de todos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando todos los miércoles. El miércoles pasado fue una excepción porque hablamos del ayuno. Hablamos del ayuno porque el sexto punto fue el apartarse. Y como parte del laboratorio, no es decir que el ayuno es bueno, es ayunar para que ver que es bueno. Amén. Amén. Y es un principio que está en peligro de extinción, pero el ayuno rompe cadenas. Amén. El ayuno liberta, el ayuno fortalece, aclara nuestra mente y además de múltiples beneficios adicionales que en el camino vamos a ir viendo cómo el ayuno ha libertado nuestra vida de cosas que nosotros hemos trabajado a nuestra fuerza, pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: hay géneros que no salen sino es con ayuno y oración. Amén. Amén. Hay géneros que no salen sino es con ayuno y oración. Así que estamos bendecidos. El primer principio que pudimos trabajar en uno de los miércoles son 10 principios para entrar en la presencia del Señor, pero no para morirse, está bien, sino para orar. Ese día usted no tiene que prepararse, ese día el Señor lo llama y usted como está se va. Amén. Lo importante es arreglarse una hora. El primer principio es apropiarse de la gracia de Dios. Los que estén anotando, los que no, aprovechen y trabajemos por esto, porque al final vamos a estar tocando esos puntos para poder ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Primer punto es apropiarse de la gracia de Dios. No es un punto, es un principio. De cómo es un principio. Es un principio. Reconocer la santidad de Dios, volverse de nuestros pecados y limpiarnos por medio de la sangre de Cristo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Como tocamos el domingo, solamente la blasfemia del Espíritu Santo es el único pecado que es imperdonable. El segundo principio es vestirse de justicia. ¿Vestirse de qué? De justicia. Es apropiarse de la justicia de Cristo por medio de la fe. Vivir en esa justicia haciendo lo correcto y manteniendo nuestro paso con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. El otro principio, vamos a ver, es vestirse con la verdad y honestidad. ¿Vestirse de qué? Con la verdad o de la verdad y honestidad. Ser transparentes y limpios ante el Señor,
deseando la verdad en lo más profundo y viviendo con integridad. El cuarto principio es lavarse ¿con qué? Con la palabra de Dios. Antes de venir ante Dios, asegurémonos de haber leído la palabra, vivido la palabra, y que la palabra esté en abundancia en nosotros, y que nosotros podamos ser obedientes a esa palabra. Hay mucha gente que sabe la palabra, pero no obedece la palabra. Diga amén o diga algo. Sí, amén. Lavarse la palabra. El quinto punto es adorar y alabar a Dios. Esto significa honrar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un verso que usamos fue en Juan 4:24, reconociéndole a Él como el todo de nuestra vida. Y un miércoles tocamos apartarnos. ¿Cómo apartarnos? No apartarnos del Señor, sino apartarnos en oración, separarnos del ambiente normal, separarnos de actividades normales y distracciones, y buscar un lugar en el cual Dios pueda encontrarnos a nosotros para ese encuentro divino, y tener una comunicación específica para este tiempo y para que Dios nos dé las instrucciones que nosotros necesitamos en este tiempo. Amén. Amén. Tiene que estar todo lado. Dios habla. Dios habla. Y Dios te quiere hablar. Gloria a Dios. Y hay detalles en tu vida que en el medio del caos usted no va a escuchar. Tenemos que encerrarnos ahí para escuchar la voz del Señor. Amén. La Biblia dice que cuando yo oro en lo secreto, Él me recompensa en público. Tocamos Isaías 58, algo que hace el ayuno, que tú resplandeces. ¿Se acuerda de Daniel? Él tuvo, por su voluntad, porque Dios lo tocó a no contaminarse con la comida del rey, y él empezó a comer una comida diferente, una comida, ¿verdad?, que no se contaminó con la comida del rey. Y dice la Biblia que su resplandor y su semblante y su fuerza era mejor de aquellos que comían manjares. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición, y créeme, donde tú te paras, tú vas a reflejar la gloria del Señor. Amén. Y hoy vamos a tocar el punto de creer. Diga conmigo, creer. Hay mucha gente que dice que cree, pero realmente cuando viene el momento difícil, su fe tambalea. Pero tenemos que fortalecer nuestra fe. Y los próximos miércoles vamos a hablar sobre eso, sobre la fe. Pero quiero hoy enfocarnos en el principio de creer para entrar en la presencia del Señor. Busque Levítico 16:18, que es el verso que estamos usando como base. Levítico 16:18. ¿Sabe que ese es el libro cubano? ¿Sabe eso? Es un chiste que siempre... Levítico, ese es Levítico. Busque Levítico. Y saldrá al altar que está delante de Jehová. ¿Quién va a salir? Está hablando de quién? Del sacerdote Aarón. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro. ¿Y qué? Y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que lo siguiente que vamos a tocar es tener fe en el poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido. En el Antiguo Testamento podemos ver que hubo poder en la expiación. ¿Hubo qué? Poder en la expiación por medio del sacrificio de animales. El sacerdote tenía que creer en eso cuando ponía la sangre en los cuernos del altar. El poder de Dios era tan suficiente para expiar por el pecado.
Esto es bien importante porque, imagínense, el sacerdote tenía que tener fe en eso que estaba haciendo. Y creer que era el poder de Dios que iba a acompañar ese rito. Y por fe creer que ese sacrificio lo iba a limpiar a él, iba a limpiar a sus hijos y a todo Israel. A través de animales. Yo creo que esa fe de antes, puedo decir que es más extraordinaria que la de ahora, porque era creer en el sacrificio de un animal. Eso como que no le choca a usted, pero el sacerdote tenía que creer eso. Tenía que tener fe o no tenía que tener fe. Primero buscar un animal y creer que en medio de esa expiación Dios, y le costaba la vida si no estaba limpio, que tenía que creer sí o sí. Ahora nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Me va a perdonar, él sabe, él conoce, así que decimos, ¿verdad? Yo me arrepiento, yo hago esto ahora y después le pido perdón, y él sabe, Dios sabe. Ay, Padre, que Dios nos ayude, ¿verdad? Eso era creer de verdad. Creer que en ese rito Dios iba a moverse y expiarlo, eso sí que es fe. El sacerdote tenía que tener fe genuina. El pueblo también, no tan solo el sacerdote, más loco eran los que creían que eso iba a funcionar también. El pueblo tenía que creer eso. Qué tremendo. Y cómo Dios honraba la fe del sacerdote, honraba la fe del pueblo, y allí en medio de ese rito ofrecido a través de machos cabríos, Dios enviaba su presencia y allí eran limpios por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Después que el sacrificio era ofrecido y el macho cabrío enviado al desierto, ellos tenían que regresar a sus hogares diciendo. Lo interesante es que no es algo que ellos, es que cuando pasaba el rito, ellos tenían que regresar a sus hogares diciendo: mis pecados son perdonados. Imagínese usted ese escenario. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el sacrificio de Jesús? Amén. Ellos tenían que regresar a través del desierto diciendo: mis pecados son perdonados por todo un año. Tengo un año de perdón. Tengo un año de perdón. Ellos tenían que creer que el poder manifestado en la ofrenda del sacrificio perdonaba sus pecados. En la cultura hebrea, el cuerno representa poder. Acuérdense que la sangre tenía que rociarse ¿dónde? En los cuernos del altar. Y el cuerno en la tradición hebrea significa o representa ¿qué? Poder. Esto significa que cada vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, tenía que enfrentarse al poder de Dios. Para hacerlo, él tenía que estar preparado para entrar. Su vida debía ser correcta. Asimismo, cuando su vida es y tiene que ser correcta. Amén. Y así como nuestra vida va a ser correcta y es correcta, de esa misma manera el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. Gracias por ese amén. Cuando nuestra vida es correcta, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando se siente seco espiritualmente, ¿cuántos se han sentido seco espiritualmente? Amén. Yo me he sentido seco. Amén. Me veo gordito, pero me he sentido seco. Gloria a Dios. Cuando nos sentimos secos espiritualmente, ahí es cuando Dios manifiesta el poder, porque Él dice que el poder de Dios se manifiesta o se glorifica en mi debilidad. La gracia de Dios
cubre mi debilidad. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. No dice que te sientas fuerte, es que diga. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte, ¿dónde están? En la boca. Y cuando tú dices, yo me siento débil, pero hoy yo digo, fuerte soy, tú te enlazas con los dichos de tu boca. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo es derramado sobre los cuernos del altar, y eso significa el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted no está experimentando el poder de Dios, tenemos que examinar nuestra vida, revisar para ver si nosotros andamos correctamente delante del Señor. Y esto a veces no hablamos mucho porque pensamos, o cuando ministramos pensamos que estamos juzgando, pero todos sabemos que Dios quiere corregirnos. ¿Para qué? Para depositar en nuestras manos muchas cosas grandiosas que no puede depositarlas en medio de situaciones de pecado o de desobediencia. Amén. Amén. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos insta, cuando su Espíritu Santo nos redarguye, no es para hacernos mal, al contrario, Él quiere que enderecemos nuestros pasos. ¿Para qué? Para darnos y depositar en nuestra vida todo eso que Él ha dicho que nosotros podemos hacer. Amén. Amén. Pero como he dicho muchas veces, mucha gente no se acerca a Dios para que su obra no sea reprendida, no sabiendo que Dios nos trata con amor y misericordia. Amén. Que Él quiere corregirnos para bien. Al requerir al sumo sacerdote que esparciera la sangre en los cuernos del altar, creo que Dios nos quiere decir algo. Quiero que confiesen que Dios te dice, quiero que confiesen que yo tengo el poder para hacer cualquier cosa de las que le he prometido a ustedes. Dios, te repito, Dios te quiere decir que quiere que tú confieses que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa de las que Él ha prometido que va a hacer con ustedes. Amén. Amén. La sangre mezclada de toros y de machos cabríos no tenían ningún poder en sí mismo. Sin embargo, cuando el sacerdote ponía sangre sobre el altar de los cuernos, sobre los cuernos del altar, tenía el poder para expiar los pecados de Israel. Gracias a Dios por su poder. Amén. Eso es, no es el rito, es la palabra de Dios envuelta en el rito. Amén. Digo rito porque, ¿verdad? O la forma, el método que se usaba en ese tiempo. Cuando Naamán fue a lavarse de la lepra, no era el agua, sino que la séptima vez que él entró fue la palabra que Dios declaró. Porque no es el agua, no es el método, es la palabra que encierra lo que Dios quiere establecer sobre tu vida. Amén. Amén. Y la obediencia a esa palabra. ¿Qué Dios honraba en el sacerdote? Dios honraba la obediencia, de que Dios estaba envuelto en ese sacrificio. Dios tiene el poder para cumplir todo lo que ha dicho sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sangre mezclada de toros y de machos cabríos no tenían ningún poder, repito, en sí mismo, sino que era el poder de Dios cuando se manifestaba para expiar los pecados de Israel. Gracias a Dios por su poder. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su poder? Amén. El versículo 19 dice: y esparcirá sobre la sangre con su dedo, ¿cuántas veces? 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. 7 es el número de perfección. ¿7 es qué? Y la perfección y la santificación se manifestaron con la llegada de Cristo. Después que Cristo murió en la cruz, los sacrificios de animales ya no se hicieron más, porque Él mismo se había sacrificado una sola vez
por el pueblo y para siempre. Amén, gloria a Dios. 7 veces con el dedo estaba profetizando el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. Así que Él mismo se había sacrificado una vez y para siempre. No tenemos necesidad. Hoy Dios te dice, no tienes necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por tu pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice en Hebreos 7:27. Busque Hebreos 7:27, por favor. Alguien que lo lea. Bueno, ya lo encontré primero. Dice el 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. ¿Qué dice? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Wow. Gracias, Señor. Ofreciéndose a sí mismo. Busque Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice: vamos del 22, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Amén, gloria a Dios. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria a Dios. En su paciencia. En su paciencia. En su paciencia. Amén. Pasó por alto. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Eso me conmueve porque mis pecados eran muchos. Amén. Y dice ahí que Él pasó por alto. Y si los míos, voy a hacer algo aquí un poquito medio, no le esté malo. Si los míos siendo tan jóvenes eran muchos, yo me imagino ustedes con la edad que tienen, todos los que tienen también. Sí, porque no crea que ustedes también, sí, porque a veces yo me siento, pero no crea que usted era santo santísimo. ¿Verdad que también usted tiraba la piedra y era el guardia? ¿Verdad que sí? Así que usted debe gozarse por esa paciencia de Dios, que pasó los pecados por alto. Esa es su gracia. Es el sacrificio perfecto. ¿Cómo puedo limpiarme hoy? ¿Cómo puede limpiarme hoy la sangre de un hombre que murió hace 2000 años? Pregunta la gente. Yo no estaba ahí cuando Adán pecó. Yo no estaba ahí cuando Cristo murió.
¿Cómo podría su sangre perdonar mis pecados en el siglo XXI? Es porque la sangre de Cristo siempre tendrá el poder efectivo para limpiarnos por la eternidad. Amén. En realidad lo que Dios nos dice a nosotros es: escúcheme a mí. Yo recibí el sacrificio de animales de aquel sumo sacerdote, que aquel sumo sacerdote trajo hacia mí. Cuando mi poder se conectaba con el de ellos, eran tan potentes que expiaba los pecados de los 3 millones de israelitas. Cuanto más la sangre preciosa de mi Hijo amado Jesucristo que di por ti. Amén. Cuanto más su sangre hermosa. Si aquella sangre de machos cabríos ya limpiaba los pecados de 3 millones de israelitas, cuanto más la sangre preciosa de aquel que no cometió pecado, pero se hizo pecado por cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:19. Gracias, Señor. 1:19. Vamos a ver el 18. Sabiendo, ¿cuántos saben? Sabiendo, yo quiero que tú sepas que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 9:11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Espero que usted esté anotando esta escritura que está poderosa. Cristo es el sacrificio expiatorio por los pecados de todo el mundo. En primera de Juan 2:2 lo dice: su sangre vale mucho más que el oro y la plata. Él tenía que ser inmolado una vez. En el Antiguo Testamento el poder de la sangre duraba solo un año. El sumo sacerdote tenía que regresar de año a año para poder proclamar un día de expiación y sacrificar de nuevo otros animales. Doy gracias a Dios que cuando Juan vio venir a Jesús en el río Jordán para ser bautizado, dijo: mirad, Dios ha provisto su propio cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el cordero de Dios. Dios mismo proveyó este cordero como el sacrificio por nuestros pecados. Es por eso que confiadamente podemos entrar al lugar santísimo donde habita Dios. Eso está en Hebreos 4:16. No tenemos que entrar temblando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos confianza en Dios. Pero confiamos porque sabemos que por la efectividad de su sacrificio en nuestro favor. Amén. Quiero resumir esto. Si aquellos hombres antes confiaban en la sangre de un macho cabrío, de un becerro y de sacrificio de un sacerdote, cuánto más nosotros tenemos que confiar y entrar ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque allí recibimos el oportuno socorro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entre confiado, porque de allí saldrá con una nueva vestidura, porque papá sí sabe qué es lo que tienes necesidad. Y Él da mucho más abundantemente de lo que pides y lo que tú puedes entender. Esa es la confianza de que Jesús es el Cordero perfecto de una vez y para siempre, por la eternidad. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche y glorifique su nombre. Podemos seguir, pero usted sabe que siempre los miércoles somos bien exactos en el tiempo y los domingos también. Así que usted se aproveche y cuando invite a alguien, mira, nosotros en el poco tiempo que hacemos decimos tanto. Por eso no hay que estar 3 horas o 4 horas, 5 horas en una iglesia a ver que no, somos exactos. La palabra es precisa y es concisa y es directa. Y nos deja con hambre para volver el próximo día. Así que invite a otros, porque estamos en un tiempo glorioso con el Señor. Amén. Así que Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. A veces pienso en el amor de Dios, o cuando pienso en el amor de Dios, cómo Él envió a su Hijo perfecto, sin mancha, sin pecado. Como dice ahí, pasó por alto nuestros pecados y aún Dios sabe que mañana le vamos a fallar. Y como su misericordia tan grande y tan misericordiosa nos cubre, nos limpia, y no tan solo eso, nos llena de dones para que podamos reflejar su amor. Así que el mejor mensaje que tú puedes usar en este tiempo de Navidad es que decirle a la gente: yo no soy perfecto, yo no soy perfecto. Porque hay gente que se cree que esto de servirle al Señor hay que ser perfecto. Bartimeo decía: yo no sé si es pecador. Decía que sanó Bartimeo, no, lo único que sé, que yo era ciego y me sanó. Lo único que sé, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Él envió a su Hijo, y hoy estamos aquí porque Él me amó primero. Cuán grande amor te amamos.
ayúdanos a responderte con tal amor. Quita de nosotros toda apariencia, quita de nosotros todo aquello que no nos haga responder a tu amor con la intensidad que tú te mereces, Señor. Que todo desánimo, que todo desenfoque, que todo aquello que nos quita el tiempo para poder honrarte, Señor, sea deshecho en el nombre de Dios. Señor, yo como hijo tuyo me presento delante de ti, para que mi familia y yo y los hijos espirituales que me han dado puedan cumplir el plan tuyo aquí en la tierra. Tú conoces todo aquello que se ha interpuesto como pared para buscarte, para honrarte, para creer en ti. Y hoy, Señor, expongo delante de ti todo aquello que me separa. Y quiero decirte que quiero honrarte, que tú has puesto en mí el querer como el hacer, porque no proviene de mí, que tú has puesto a mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y Señor, según mis batallas, también te presento las batallas de los hijos aquí presentes, de sus familias. Yo quiero dar lo mejor de ellos, pero también, Señor, hay cosas que se interponen. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se cae toda cadena que les ata para buscarte intensamente como tú te mereces. Hoy nos entregamos a ti una vez más, Señor. Te honramos y te bendecimos. Te damos gloria, honra y honor por siempre. Te amo, Jesús. Te amo. Dile, Señor, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, te amo. Cuando pienso en tu amor Póngase de pie, por favor. y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído por tu fidelidad. Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Haga un pacto con el Señor. Haga un compromiso con Dios. No voy a hacer ningún llamado. Sabes el llamado. El llamado está en tu corazón. Sabes el compromiso que debes hacer con Dios. Sabes el pacto que debes hacer con tu Padre. Es tiempo de dedicar nuestra vida al Señor y hacer su voluntad. Amén.